Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las startups. Nos va en ello, en el nombre, ¿verdad? Bueno, la Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública dependiente de la Dirección General de Industria y PYME, que se enmarca a su vez en la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que desde 1982, anda que no ha llovido, participa activa y felizmente en la financiación de proyectos viables e innovadores impulsados por pequeñas y medianas empresas y por emprendedores. El ámbito de empresas que, en fin, se han dirigido a ENISA en este tiempo buscando financiación para su proyecto empresarial es muy variado, con presencia en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Los préstamos participativos, así se llaman, de ENISA, bueno, pues no exigen más garantías que las del propio proyecto empresarial y un equipo gestor solvente, evidentemente, ¿no? Con importes, además, que oscilan entre los 25.000 euros hasta el 1,5 millones. La cartera histórica de ENISA supera los 7.200 préstamos destinados a más de 6.600 empresas por un importe de más de 1.090 millones de euros. Se dice pronto, repito, 1.090 millones de euros. En los últimos días esa cifra, bueno, se va actualizando mensualmente, ¿verdad? Con esas peticiones y más en este momento, en este año 2020 en el que se está produciendo una crisis importante y con toda probabilidad también haya muchos emprendedores, muchos autónomos, muchos empresarios startupistas que llamamos, que estarán interesados en recibir este tipo de ayuda para, en fin, emprender o reemprender su negocio, su idea. Con su máximo responsable, el CEO de ENISA, José Bayón, conversamos en entrevista a Todo Startups. Muchas gracias, José Bayón. Habíamos hecho la petición hace tiempo ya, pero bueno, esta es la hora feliz en la que podemos por fin conversar sobre esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Miguel. Muchas gracias. La verdad es que estamos hasta arriba, pero estoy encantado de estar con vosotros porque realmente, como tú bien has explicado al principio, pues soy referencia, ¿no?, en este mundo y es importante también que estemos aquí. Somos todos amigos en el ecosistema. Como bien sabes, nos conoces al grupo de periodistas que trabajamos en diferentes medios que tratan sobre esta cuestión. Nos encontramos todos y somos como una gran familia. No hay, podríamos decir, una competencia insultante, ¿verdad?, entre los medios de comunicación que dedicamos al tema económico del emprendimiento de las startups. El ecosistema familiar, le llamamos entre nosotros. Y esto es muy bueno y creo que es muy bueno también para el propio ecosistema de los emprendedores que se encuentren con medios de comunicación que son referencia, que podemos ser plataforma para ayudarles a, en fin, sacar adelante sus proyectos, que de eso se trata. Y de eso trata fundamentalmente los objetivos de ENISA. ENISA no es como un banco, pero da dinero. Revisa bien al solicitante, imagino, antes de apoyarle con ese dinero, que es un dinero público. Bueno, ¿qué es lo que más vigilan ustedes de las peticiones que llegan? Bueno, pues yo creo que has hecho una introducción muy buena, muy esquemática de lo que es ENISA, de la historia que tiene ENISA, los préstamos. Efectivamente, es un instrumento público, es un instrumento de PYME, de ayuda a la PYME, de desarrollo económico, ayuda a la PYME y al emprendimiento. Y en ese aspecto, pues nosotros lo que hacemos, sobre todo desde 2001, 2004, es centrarnos en el préstamo participativo. También entramos en algunos fondos de inversión de forma estratégica, ¿eh? No es una entrada, digamos, en capital grande, pero sí estratégica para conocer el sector, que nos conozcan y poder financiarlo. Y en ese aspecto, pues bueno, ¿qué hacemos? Claro, efectivamente, distinto a un banco, bueno, pues lo que hacemos es analizar nuestros proyectos desde tres puntos de vista principalmente. Un análisis más cualitativo, que tiene un poco menos de peso, pero que es muy importante, que está relacionado con eso que decías tú antes, del equipo gestor, los mercados a los que va dirigidos, el producto, el servicio, realmente el contenido de lo que se va a desarrollar. Un análisis de estados financieros para cuando la empresa que nos lo solicita tiene más de 2 años y luego después un plan de negocio, ¿no? Todo esto último, el estado financiero, el plan de negocio, tiene un peso mucho mayor, de un 80%. Todo esto son criterios, obviamente, aprobados por nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por nuestro Consejo de Administración, formado principalmente por Hacienda y por la intervención del Estado. Este dinero es tan mío como vuestro. Entonces, obviamente, es importante que tengamos los criterios claros, pero como bien decías también,
nuestro criterio no puede ser bancario, al contrario, nuestro criterio es complementar la financiación donde no llegan otros actores, ¿no? Donde no llegan tanto bancos como Venture Capital, Business Angels, en fin, completarlo y además arrastrarlo, porque otra característica importante del préstamo en ISA, además de no pedir avales ni garantías, no diluir capital, es que cofinancia. Nosotros entramos a cofinanciar como máximo con un 50% y lo que conseguimos y lo que pretendemos con ello es arrastrar capital privado, que también es fundamental para desarrollar todo el mundo del emprendimiento. José, decíamos al principio, decía, bueno, como eres representante del Gobierno de España, es protocolario en los periodistas dirigirnos de usted, pero en estas conversaciones que mantenemos en todo Startup, la verdad es que preferimos tutearnos. Si no te importa, José, nos tuteamos, te voy a tutear, ¿de acuerdo? Mm, Por favor. quiero preguntarte, has percibido como CEO de NISA un aumento de solicitudes de financiación, bueno, desde que estalló la pandemia, por llamarlo de alguna manera? Sí, hemos tenido realmente un año, bueno, en todos los aspectos creo que no hay que ser CEO de NISA, ¿no? Para darse cuenta, ni siquiera autoridad ni alto cargo para darse cuenta que hemos tenido un año pues terriblemente y tenemos terriblemente difícil y además extraño, ¿no? Además extraño. Nosotros cuando el gobierno declaró el primer estado de alarma, el 14 de marzo, estábamos recibiendo muchísimas solicitudes, más que otros años. El año pasado fue el que más recibimos, 1.856 fue el récord de la serie histórica de NISA y estábamos recibiendo más. Como digo, el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, lo primero que hicimos fue preocuparnos de las empresas que tenían un préstamo vivo y solicitar a nuestra Secretaría General de Industria PYME una instrucción que nos permitiera renegociar en mejores condiciones los préstamos, ¿no? Desde entonces nos lo han solicitado un 34%, 760 empresas a las que hemos dado respuesta ya al 99%, a todas prácticamente. Y mientras tanto, también nos empeñamos, obviamente, y trabajamos muy cerca de la mano de nuestra ministra, en este caso, Reyes Maroto, para que se pudieran aprobar cuanto antes las líneas en ISA de 2020, ¿no? Esto ocurrió en el Consejo de Ministros de junio, del 16 de junio, y en ese momento estábamos recibiendo un récord de solicitudes, como era de esperar, por decirlo así, ¿no? Porque es verdad que nosotros no financiamos para liquidez, para eso está el ICO, que por cierto ha hecho un esfuerzo también brutal, tremendo, en este tiempo, con 90.000 millones. Esa era la financiación, digamos, de urgencia. En ISA tiene que seguir enfocado en financiar innovación, emprendimiento, startups, pymes innovadoras. No podemos ni debemos competir porque si no, además, perderíamos esta capacidad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, estábamos recibiendo muchas solicitudes y seguimos recibiendo muchas, pero es verdad que, por ejemplo, el ritmo cayó un poquito más en verano, en septiembre, ¿no? Casi era de esperar que hubiera sido al contrario que otros años, ¿no? Por eso decía al principio que ha sido un año extraño. A día de hoy lo que sí que puedo decir es que ya tenemos más solicitudes que el año pasado, tenemos cerca de un 20% más, vamos a tener, que no es poco, que el año pasado. Estamos muy cerca ya de las 2.000, 1.970, 1.980, con lo cual yo creo que con seguridad superaremos las 2.000, que eso sí que no ha ocurrido nunca en ENISA. Tu opinión personal como experto que vives el día a día con los emprendedores, ¿este es un buen momento ahora para emprender o mejor esperar a que escampe el mal tiempo? Bueno, esa pregunta es buena, ¿no? Esa pregunta tiene miga. Yo siempre digo, vamos a ver, este momento realmente es un momento de crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria es coyuntural, con lo cual va a pasar más tarde de lo que todos queremos y pensábamos, eso es verdad, pero también va a pasar. No es una crisis estructural y hay que decirlo. Lo que ocurre es que además se engloba dentro de todo un cambio y una época, digamos, de revolución tecnológica, ¿no? No es la primera que vivimos. Ha habido revoluciones agrícolas, industriales, etcétera. Bueno, vivimos la revolución digital a la que se suma la revolución ecológica. Este es el contexto real que tenemos. Y en este contexto real hay algo muy importante, que es nuestro marco, ¿no? ¿Dónde estamos situados? ¿Dónde están los emprendedores, las emprendedoras españolas en todo este marco? Estamos situados en el marco europeo,
que es nuestra escala. Europa ha dado una respuesta muy importante y yo creo que merece la pena destacar todo esto, porque eso hace que este momento sea un momento especial de respuesta no solo a la crisis, sino de transformación de nuestra economía. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Evidentemente hay que sobrevivir, hay muchas startups y muchas pymes que lo están pasando muy mal y hay que sobrevivir. La crisis es muy asimétrica, hay algunas que realmente están mal y no están sobreviviendo, pero hay otras que están encontrando nuevos negocios y nuevos mercados, ¿no? Y de hecho incluso están creciendo en torno a la digitalización, sostenibilidad, nuevos hábitos de vida, en fin, muchos negocios, como digo, en mercados nuevos como en toda crisis. Yo creo que siempre es buen momento para emprender si se tiene una buena idea, un buen proyecto, un buen equipo, una buena estrategia. Esto parece un tópico y una evidencia, pero creo que hay que decirlo, porque financiación sí que va a haber. Financiación hay ahora mismo, la de NISA, hay otras tantas, CEDETI, cuando los proyectos son más I+D, cuando estamos hablando de digitalización, Red.es y el Ministerio de Economía han movilizado una cantidad impresionante de dinero. Todo esto viene del Plan Europeo y del Plan España Puede, que es la traslación, la traducción de ese plan al español, ¿no? de nuestro gobierno. Y en ese aspecto, dinero y fondos va a haber. En ISA esperamos tener un poquito más de capacidad el año que viene. Ya está en los presupuestos que ayer mismo pasaron un trámite importante en el Congreso y ahí ya está recogido algo más de aportación. En principio hay que definirlo más, pero para NISA, en cuanto a préstamo participativo, y también entraremos con otro tipo de proyectos tractores para arrastrar y fortalecer pymes, startups, scale-ups, no en el ámbito del préstamo, pero sí en el ámbito, como digo, del desarrollo empresarial. Un momento especial, muy complicado para muchos, de crisis, pero como digo, si se tiene una idea, se tiene un proyecto y se tiene un buen equipo, es un momento para emprender. Déjame que te pregunte sobre esto porque muchos emprendedores nos formulan a los periodistas esta preocupación y tú lo acabas de decir. Hay dinero para prestar, pero muchos, y sobre todo los autónomos, que, a ver, permíteme la expresión, son los emprendedores más canijos, ¿verdad? Expresión simpática, y que son la gran mayoría, se quejan de que cuentan con préstamos públicos, con el ICO, tú acababas de mencionarlo, préstamos públicos con bajo interés, es verdad, pero que en el fondo lo que hacen es endeudarse una y otra vez sin poder salir de ese círculo. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, pues es verdad, es que claro, es complicado. Yo como decía anteriormente, creo que tenemos, bueno, en este caso sí, como responsable público, aunque prefiero que me tutees, pero como responsable público y pensando, digamos, un poco en general, lo que tenemos que hacer es enfocar este plan de Europa y este plan de España para una transformación de nuestro modelo económico. ¿Por qué digo esto? Nosotros, de las 750 renegociaciones que nos llegaron, en agosto hicimos un estudio de 600 de ellas para ver qué características tenían, es decir, quién lo estaba pasando peor. ¿Qué nos encontramos? Algo que repetimos siempre, pero que es importante. La gran mayoría eran microempresas, prácticamente autónomos, aunque NISA no financia autónomos por estatutos, financiamos sociedades, pero claro, sociedades que pueden ser de una o de dos personas. Esas microempresas a veces lo tienen muy complicado para salir adelante cuando estamos hablando de un mercado global y del ámbito de la innovación y la tecnología. Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que tener muy claro el objetivo. El objetivo no es el emprendimiento, el objetivo no es tener más startups que el país de al lado. El objetivo es tener un modelo económico equilibrado, que funcione, que permita que quien quiera emprender lo pueda hacer, pero bueno, permíteme la expresión, no pasemos de querer ser un país de funcionarios a querer ser un país de todos con una empresa, ¿no? Porque, como digo, no es el objetivo. Hablaba antes de que una de las actuaciones que tendrá ENISA también dentro del marco de España Nación Emprendedora, con el alto comisionado, que vamos a trabajar muy, muy cerca de Paco, en este caso, de Paco Polo,
será realmente fortalecer pymes. Tenemos que fortalecer pymes, ¿no? Y fortalecer startups para que sigan creciendo, ¿no? Por eso, como digo, hay que tener, yo creo, desde mi punto de vista, el objetivo puesto en ese modelo económico diversificado, robusto, sólido y que nos permita tener, digamos, ese bienestar, tanto económico como social, ¿no? Cuando te preguntaba antes, José, te preguntaba sobre si era el buen momento para emprender ahora con la que está cayendo, ¿verdad? La reconversión, hablabas un poco de que hay algunas empresas que, bueno, pues se han reconvertido de alguna manera, ¿no? Aunque sea temporalmente, para capear este temporal, pues me fijaba en esta mascarilla de Cefudima. Cefudima es el grupo educativo al que pertenece todo Startups y curiosamente, bueno, me chocaba que está construido, fabricado en Fuensalida, que está en la provincia de Toledo, que es una villa dedicada industrialmente, sobre todo al mundo del calzado. Bueno, a lo mejor se deben de vender menos zapatos ahora, pero bueno, alguna industria desde luego se ha reconvertido y ahora hace mascarillas estupendas, son de estas lavables, ¿verdad? Y a los que tenemos una nariz potente y prepotente, nos viene muy bien. Ha enfocado de una manera estupenda el diseño de esto. Tú que eres ingeniero y que sabes a qué me refiero. Bueno, déjame que te pregunte de otro tema. El Observatorio del Emprendimiento, y lo sabes muy bien porque lo auspiciáis desde ENISA, y recientemente la red GEM, que se conoce, acaba de pedir enseñar a emprender en la escuela, pero también pide políticas gubernamentales, abro comillas, más ágiles para favorecer el emprendimiento. Como representante del gobierno, en la parte que te pueda tocar, José, y que no te implique mucho, bueno, ¿qué tipo de políticas ágiles serían necesarias para mover esto? Pues mira, yo creo que has tratado dos temas. El tema que has sacado de la mascarilla además me gusta porque es importante que recordemos lo que has dicho, ¿no? La importancia de la industria, de la ciencia, en fin, de cuestiones que a veces se nos olvidan un poco y cuando vienen las crisis, pues bueno, nos acordamos de ellas y las queremos tener, ¿no? Entonces, a eso me refería con tener un modelo económico sólido. Los países que podamos ver que tienen un emprendimiento desarrollado, si rascas un poco, encontrarás siempre abajo ciencia, encontrarás industria, encontrarás una educación importante. Tú lo has dicho, es una de las primeras, enlazo con esta pregunta que me haces, conclusiones del informe GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que patrocina NISA en España. Y es que es evidente, es la educación, pero no solo para un emprendimiento orientado a tener empresas nuevas, sino también un emprendimiento dentro de las corporaciones, dentro de las pymes que existen, dentro de la propia administración. Y aquí te puedo decir, claro que sí, que me implica y me implica mucho. Es una de las cuestiones por las que puedo decirte que más complicado ha sido agendar esta entrevista, porque estamos trabajando dentro del Ministerio y de la propia Administración muy conscientes de que sacar adelante estos 140.000 millones, que son una gran oportunidad, porque lo son para España y porque además es la primera vez que estamos en hora con el resto de Europa. Lo recibimos a la vez que ellos. Y bueno, y eso está bien, evidentemente, pero eso también nos va a pedir estar a la altura, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que hacer es mejorar la propia administración, agilizando, transformando, fortaleciendo los instrumentos. Nosotros somos uno, somos pequeño, importante en el sector, pero pequeño, pero hay otros como CEDETI, como Red.es. Estoy en contacto, obviamente, con los directores, con IDAE, con otros muchos, y obviamente lo que necesitamos es mejorar y agilizar todo esto. El Gobierno está preparando ya una ley, un real decreto un poco orientado a todo esto, porque luego tenemos la parte, claro, digamos, puramente administrativa, ¿no? De cómo vamos a gastar este dinero, habrá que hacer concurrencia competitiva, consorcios, etcétera. Todo esto tiene una complejidad muy grande, que además hay una parte que es inevitable, porque lo decía al principio, esto es dinero de todos, tampoco podemos convertirlo en algo discrecional, porque entonces sería un problema evidente, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que hacer es dotarnos de los medios y de las normativas, son dos elementos, por un lado los medios, los recursos y por otro lado las normativas actualizadas. Ayer decía el secretario general de Industria y Pymes, Raúl Blanco, en un desayuno que el objetivo es que diciembre, enero tenemos que tener listo, yo creo,
cambios normativos y algunos estructurales que nos permitan avanzar más rápido en ello. Pues a ver si lo podemos ver esto. Por cierto, te lo han preguntado ya con toda seguridad antes. Eh, has dicho que esta crisis no es como la de 2008, pero no he leído muy bien si quieres decir que es peor o es mejor esta crisis. Bueno, eso depende, seguramente. Creo que te lo oí decir o te lo leí decir en la revista Emprendedores, dentro de eso que hablábamos de que todos somos amigos y no somos competencia. Creo que en una entrevista lo decías, ¿no? Pero no vi muy bien que matizara si era peor, mejor, regular, medio Bueno, pensionista. ¿Cómo lo ves? te explico un poco el porqué de esto, ¿no? Cuando yo digo que es distinta es porque creo que es importante que analicemos las causas también para saber cuáles son las medidas que nos ayuden, ¿no? La crisis de 2008 fue una crisis estructural, una crisis completamente estructural basada primero, pues bueno, en un modelo gastado y sobredimensionado, no solo en España especialmente, pero en Estados Unidos también, como era el mundo inmobiliario. Después derivó en una crisis de deuda, en una crisis de descohesión realmente dentro de Europa por estas cuestiones de la deuda, es decir, tenía un origen muy profundo, ¿vale? Todo esto enmarcado ya en el inicio de una etapa de digitalización y en un momento de deslocalización de empresas y de industrias. Por lo tanto, era muy compleja, ¿no? Y la respuesta que se dio también fue distinta. Fue una respuesta muy basada en controlar esa deuda como elemento central y principal, ¿no? de los estados. ¿Qué pasa con esta crisis? Esta crisis es una crisis coyuntural, originada por un virus. Es una crisis sanitaria, por lo tanto tendrá un principio, tendrá un final. Para muchos será peor, será tan peor, y esto es terrible, ¿no? Pero no podemos perderlo de vista, que habrán perdido la vida incluso, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis realmente sanitaria, durísima en ese aspecto. Es una pandemia, la pandemia que nos ha tocado a esta generación, hacía 100 años que no había, pero económicamente es coyuntural, tendrá un principio y tendrá un final. Y además es asimétrica, porque hay quienes la están viviendo en una situación dramática, como pueden ser sectores tipo la hostelería, en fin, todo lo que es el turismo, y quienes incluso están creciendo. Nosotros, nuestras empresas de e-commerce, en ese estudio que hicimos, no nos encontramos ni una empresa prácticamente de e-commerce que nos pidiera, ninguna empresa del sector comercio que nos pidiera refinanciar. Es decir, iban bien. Y dices, ¿por qué van bien si es comercio y no hay demanda? Bueno, porque es e-commerce, es decir, están entrando en el nuevo tiempo, en la revolución digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos en clase que lo están pasando muy mal y que están atrás, otros que van muy, muy rápido. Y todo esto es muy importante entenderlo, y yo creo que de verdad el plan europeo Next Generation EU y el gobierno de España, que lo ha impulsado allí y aquí, sí lo ha entendido, porque el gran reto de esto es que los que van rápido vayan todo lo rápido que puedan, porque tienen que arrastrarnos, y los que van atrás, pues tengamos que hacer algo, porque si no conseguimos unificar un poco todo eso, el modelo económico del que saldremos, porque al final se acaba avanzando y se acaba saliendo de una u otra forma, será un modelo otra vez endeble, que es lo que le pasa a España y a su mercado laboral, ¿no? Será un modelo no diversificado, un modelo que en cuanto no crece por encima del 2 y pico, 3%, casi no genera empleo. Es decir, son cuestiones que yo creo que en este caso hay que aprovechar esta oportunidad europea para resolver la crisis, la urgencia, los que peor están, pero el modelo económico. Y mira, hay un dato que yo hablo aquí ya no como responsable ni público ni político, que también lo soy, lo sabéis, pero hablo como ingeniero. De verdad es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, ¿no? Y es el aumento de la inversión tremendo que ha hecho Europa y que va a hacer España en I+D+I. Yo creo que eso es un motivo para pensar que, yo espero que nosotros, ¿no? Pero que seguro que nuestros hijos ojalá estén en un marco y en un entorno competitivo con economías tan grandes y tan avanzadas como China, como Estados Unidos. Y hay que ser consciente de dónde vivimos y hay que ser consciente que estas transformaciones son necesarias. Por eso yo decía que es distinta, ¿no? Es distinta la crisis y yo creo que la respuesta
precisamente porque es distinta, sinceramente, también ha podido ser distinta, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia. Me parece muy interesante todo lo que has comentado, de verdad, en estos últimos minutos. Ponías como paradigma el e-commerce, ¿no? Es el tiempo ya final de abrir la boutique de ropa infantil en la esquina del barrio, de abrir un nuevo bar que venda los mismos churros, la misma ensaladilla rusa, la misma Coca-Cola que el de enfrente. Quiero decir, porque, bueno, si generas algo nuevo en un churro de color verde, pues bueno, estás haciendo innovación de alguna manera, ¿verdad? Pero si vas a vender lo mismo, al final hay una queja compartida, ¿no? De muchos sectores que dicen, es que nos va muy mal, pero la pregunta que hay que hacerse es, bueno, les va muy mal porque están ustedes repitiendo el mismo modelo de toda la vida y el del vecino, el del frente. Por tanto, no hay tantos clientes para tantos bares o tantas Fíjate, boutiques. No lo sé, no lo sé. Eh, estoy fíjate, Luis exagerando el, Miguel. estoy exagerando el comentario, pero creo que me entiendes, ¿verdad? No, no, te entiendo también como que he sido concejal de Desarrollo Económico y de Hacienda en una ciudad. Y te puedo asegurar bueno, evidentemente era el interlocutor y el responsable con el comercio, que estaba dentro de mis funciones, y lo entiendo perfectamente, claro, me lo han trasladado y eso que les decía yo también muchas veces, ¿no? Que tú decías, Dios, que no podéis intentar vender lo mismo, ¿no? No es una cuestión de que demos más o menos ayudas desde el ayuntamiento, es una cuestión de que no puedes competir en determinadas cuestiones con canales como Amazon o incluso con grandes superficies que también tienen problemas, ¿eh? Evidentemente, por eso, cuando hablamos de innovación y de emprendimiento, hablamos en todos los ámbitos, ¿no? Hablamos en todos los ámbitos. Es decir, es algo que tiene que ser educacional. La educación es fundamental. Cualquier país, cualquier modelo, cualquier sociedad que funcione tiene una educación realmente de valor. Tiene que ser educacional, tiene que ser también de mentalidad. Bueno, no hace falta que abras una tienda nueva, a lo mejor si no tienes algo nuevo que vender, pero sí puedes aportar a otra que ya está, si eres capaz de vender mejor que el resto. Esto es fundamental explicarlo. Y mira, además yo creo que aquí también otra de las cuestiones importantes es hilar fino, ¿no? Sacamos conclusiones, pero luego hay que bajar al terreno y verlas, ¿no? Yo veía dentro de nuestro ministerio, en este caso en el área de comercio, y lo veía en este caso con mis ojos anteriores de concejal, ¿no? El otro día, el plan que está preparando Comercio, no conozco los detalles, pero que lo va a hacer conjuntamente con la FEM, con la Federación de Municipios y Provincias, ¿no? Porque aquí son los alcaldes, los concejales los que de verdad tienen un problema serio encima de la mesa. Y es un plan para modernizar el comercio. Y es un plan en el que efectivamente sí, habrá que digitalizar, habrá que abrir nuevos canales, pero también tiene una parte formativa de decir, bueno, ¿qué podéis vender? ¿No? ¿Qué puedes vender en mi ciudad, que es turística, que es Segovia? Pues no es lo mismo lo que puedes vender en una arteria llena de turistas que en un barrio a lo mejor residencial. En fin, todo esto es importante hilar fino. Va a haber un plan, como digo, de comercio junto a desarrollar con comunidades autónomas y con la FEM. Y esta reflexión que haces, Luis Miguel, es muy acertada en el sentido de que tenemos que hilar fino, tenemos que entender los sectores y entender la innovación y el emprendimiento como algo general que no es el objetivo final, sino como un instrumento y una herramienta de disposición mental, si me permiten la expresión, para conseguir, eso sí, lo que queramos, ¿no? Permíteme, José, una última pregunta. Ya tenemos casi las vacunas, ¿verdad? Camino ya de la nueva normalidad. Oye, la nueva normalidad, el emprendimiento, las startups, la economía en general, tú has descrito un poco un panorama y creo que hemos pillado muy bien los apuntes en esta entrevista que casi se ha convertido en un máster, en una clase, ¿verdad? Magistral por tu parte. Esa nueva normalidad, el emprendimiento tal y como lo conocemos y la economía tal y como la conocemos, ¿va a ser igual que la de antes de o va a haber un cambio sustancial? Bueno, habrá cambios, habrá cambios. Antes de la pandemia estábamos ya en una revolución digital y ecológica, en un sentido amplio de sostenibilidad. Después de la pandemia vamos a seguir ahí,
pero habrá cosas que habrán cambiado y que se aceleren. Hay una que a mí, por ejemplo, me parece fundamental, es evidente, ¿no? Los modelos de trabajo ya estaban en cuestión, quiero decir, cómo trabajamos, cómo vamos a trabajar, cómo garantizamos derechos, ¿no? Y en el empleo, porque hay que seguir haciéndolo, por mucha digitalización que haya, esto se sigue tratando al final de personas que vivimos y que tenemos que llegar a fin de mes y tener familia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, habrá que adaptar el empleo, por ejemplo, se van a acelerar muchísimo los procesos de digitalización en muchas fábricas, fábricas y negocios, y se me ha ido la mente a fábricas, aparte de por mi profesión, porque en fábricas y en industria sí que hay una cuestión muy importante y es que hay una oportunidad de relocalización de industria. La mano de obra ya no es tan decisiva en muchas ocasiones para ver dónde se instala una fábrica como realmente el talento, por ejemplo, la cercanía a los núcleos de investigación y desarrollo, porque realmente la automatización en ese aspecto puede ser un factor incluso positivo para Occidente, ¿no? Con lo cual va a haber cambios acelerados. Yo, si me permites un poco el resumen, diría que lo que va a pasar es que va a haber cuestiones que se van a acelerar, ¿no? Que ya estaban empezando. Todo lo que es digitalización se acelerará, todo lo que es sostenibilidad se acelerará y además yo creo que, bueno, pues antes no teníamos, es verdad que no teníamos caídas de un 12% del PIB, obviamente, como hemos tenido, que es tremendo, ¿no? Es una circunstancia que pasa afortunadamente muy pocas veces en la historia y en la vida, pero también es verdad que Europa no tenía 750.000 millones de deuda común puestos en común para convertirse en un actor fundamental en el siglo XXI. Entonces, creo que saldremos en ese aspecto, pues más rápido en los cambios que ya habíamos empezado, evidentemente si lo gestionamos bien, que no es un reto pequeño, ni mucho menos. Nos quedamos de verdad con ese mensaje de esperanza, ese mensaje de optimismo argumentado, por otra parte. Nada de fantasías. José Bayón, de verdad, muchísimas gracias. Hablar contigo, coincidimos en eventos de ese ecosistema emprendedor, pero hablar contigo ha sido un auténtico placer. A mí me gustaría que al menos una vez al año, puesto que siempre se van sucediendo, en fin, novedades en torno a esta empresa nacional que diriges, bueno, pues tengamos alguna entrevista y podamos ir conociendo la evolución. Y desde luego, cuando volvamos a la verdadera normalidad, pues dentro de un año, volvamos a mantener esta conversación. Ojalá, cuando queráis. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo o ayudando como hace ENISA, como no podría ser de otro modo.